Bueno, qué tiempo de alabanza y de oración más bonito, ¿no? Más guapo. O sea, yo creo que de verdad que hay veces, gloria al Señor que nos visita, nos acompaña y me hubiera quedado ahí alabando y adorando. Así que Dios es bueno y perdonador, dice la palabra. Lo cierto es que el tiempo de la alabanza y la adoración es súper importante para que sepamos, por si no lo sabéis algunos. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, llego, no vosotros que estáis aquí obviamente, pero bueno, muchas veces nos pasa, bueno, llego después, estoy llegando justito y cuando, bueno, ahora entro. Y cuando tú vienes a la congregación, cuando nosotros venimos con la expectativa de escuchar la palabra de Dios, de recibir el alimento espiritual, ¿sí o no? ¿Estamos despiertos? Pero el tiempo de la alabanza y la adoración, y por eso las vigilias yo creo que nos gustan tanto, es un tiempo en el que tú le das a Dios. Es el único momento quizás de la reunión en la que en vez de tú estar expectante, que es bueno para recibir lo que Dios te va a dar, es cuando tú te presentas, dice, en sacrificio de alabanza, porque muchas veces nos cuesta, es un sacrificio a veces. Si tú estás triste, si ese mes es malo, ese día es malo, si estás en una circunstancia adversa, pues no te apetece, no. Pero por eso se dice, presenta sacrificios de alabanza, ¿no? Entonces, bueno, esta mañana, pues yo creo que ha sido muy guay, la verdad, el tiempo de la alabanza y de la adoración. Y creo que es importante entender que Dios habita, dice Dios habita en medio de la alabanza, ¿no? Entonces, me gustaría, hoy tengo un reto para todos, sabes que a mí me gusta así a veces los retos, moveros, incomodaros, porque, no sé, eso nos viene de, yo creo que de clase de PKPC, que siempre los estamos moviendo, pero no os voy a hacer ningún juego, ninguna dinámica, nada de eso, pero sí os voy a dar un reto, y el reto va a ser que a lo largo de la reunión, no cuando lleguéis a casa, nos vamos a aprender un versículo. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a aprendernos la primera parte. Es como el versículo con la letra, cuando tiene una letra, entre paréntesis que pone A, es que es como la primera parte, ¿no? Entonces, hoy vamos a aprender ese versículo, pero para poder verlo tenéis que sacar los móviles. Yo soy de Biblia de papel, pero hoy me voy a digitalizar. Así que tenéis que sacar el móvil y vais a ver el versículo ahí. Yo lo veo en papel, que yo sigo con el papel. Y cuando todo lo tengáis, lo vamos a leer en alto. ¿Lo tenéis? Vamos allá, QR. No lo digáis, ¿eh? No lo digáis. El que no tenga, o el que le pase como a mí, que es que luego me he dado cuenta que yo no sé cómo leer los QR, pues si alguien amable nos dice la cita, bueno, pues los del papel, Salmo 86:5, Reina Valera, porque hay varias versiones, y a la voz de 3 lo vamos a leer todos, 1, 2 y 3. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén, muy bien, un aplauso para vosotros, os veo. Eso sí, es que cuando decimos móvil, ahí sí todo el mundo. Ahora os voy a dar otra instrucción, poner el móvil en silencio, por favor. Y nos vamos a aprender la primera parte que dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. A la de 3, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Ahora, todos con los ojos cerrados. Yo con los ojos abiertos. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Muy bien, os felicito. Ese es el reto de hoy. Fácil. La prédica de hoy, el tema se llama, Dios es bueno. Muy bien. ¿Os lo chivaron? Muy bien. Así que la Biblia está llena de milagros, desde Génesis hasta Apocalipsis, milagro tras milagro, y toda la Biblia está llena de cosas buenas de Dios, que nos muestran las bondades de Dios, pero también
Dios es bueno, pero Dios es Dios. Ahí, ¿por qué? Porque cuando tú dices mi padre o mi madre es buena, tú no te refieres a que tu padre y tu madre te han dejado hacer todo lo que tú quisieras. Porque dentro de la bondad de Dios está que Él es Dios, por encima de su propia bondad. Es decir, tenemos que entender que Dios es bueno, pero Dios es soberano, Dios es poderoso y Dios es santo. Y si Dios es santo, la bondad de Dios no se puede saltar el principio de la santidad. A veces nosotros hacemos peticiones o tenemos necesidades. Pueden ser legítimas o no, pero tenemos que entender que Dios responde y que Dios es bueno, pero en su propia santidad va a actuar. Entonces, imagínate que yo le diga al Señor, Señor, como Dios es bueno, yo le voy a decir al Señor, Señor, no puedo más, quítame de en medio. Pero como Dios es bueno, tendría que contestarme o no, porque esa es mi petición, es mi necesidad. Pero sinceramente, no hace falta ser un erudito de la Biblia para entender que Dios difícilmente no puede contestar esa petición si en ese momento estás sano, si estás pasando aún en una enfermedad muy compleja. Porque ¿quién soy yo para decirle a Dios cuándo tienen que terminar mis días? ¿Sí? Entonces, que las cosas no sean como el niño chiquitito de 4 años, quiero plátano, quiero plátano, quiero plátano, quiero plátano. Y tú tienes la lenteja, la sopita, el arroz, el filete, y quiero plátano. Bueno, tengo una amiga que come lentejas con plátano, ¿vale? Pero si no fuera ese caso, de verdad, buen padre, padre bueno, le das el plátano por encima del filete que te has esforzado, que lo has pagado, que te ha costado y que sabes que el niñín necesita proteína para pensar en ese colegio. Pues tú le vas a dar el plátano, pero a lo mejor se lo das en otro momento. Y así es Dios con nosotros. A veces le estamos pidiendo algo bueno y algo sano. El plátano es bueno, es sano, tiene potasio, le viene bien al niño, pero quizás el momento no es el adecuado. Y Dios es bueno siempre. Entonces dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Os voy a ir preguntando durante el tema. Yo lo encauzo y vosotros lo seguís. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Muy bien. Ahora, ¿qué es un milagro? Mirad, un milagro, según la RAE, es un hecho no explicable, lo leo literal, de las leyes naturales que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. ¿Se escucha bien ahí? O un suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Mirad, Jehová hizo señales y milagros grandes, pero también terribles en Egipto. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la intervención de Dios en nuestro Egipto cuando no conocíamos a Cristo? Muchos. Porque teníamos un familiar que oraba, porque alguien oró por nosotros, porque no sé qué, o porque Dios es bueno, porque Dios es y está esperando, perdonad muy bien, y está esperando a que procedamos al arrepentimiento. Es decir, hizo milagros en Egipto cuando no conocíamos a Cristo. Hizo milagros en el desierto. Ponía la nube de día, la columna de fuego de noche, les daba el maná al pueblo de Israel, el calzado no se desgastaba, la ropa no se desgastaba. Eso es un milagro. A ver, padres, el niño de un verano a otro ya no le queda la ropa, los zapatos. Uno guarda las sandalias de la niña y al verano siguiente ya no le queda. Y a veces piensa, ¿será que se las compro grandes? Porque es que qué guarrada, ¿no? Mirar qué milagro, la ropa no se gastaba, los zapatos no se gastaban. Les caía el maná. ¿Cuántas veces en tu desierto no te ha dado maná? En crisis, en el desierto financiero, en el desierto emocional, en el desierto de la soledad, en el desierto de la enfermedad. Y Dios ha hecho milagros. O sea que
Los milagros y las señales de Dios no dependen ni de nosotros, ni de nuestra intervención, ni de nuestra circunstancia. Simplemente es una manifestación, que no es simple, perdón, es una manifestación de que Dios es y muy bien. Así que Dios ha hecho milagros de sanidad. Hay muchos milagros de sanidad en la Biblia, pero también en nuestras vidas. Muchos testimonios que hemos visto, escuchado, vivido personalmente cada uno de nosotros. Pero hay un milagro, hay varios milagros en la Biblia sobre esterilidad que a mí siempre me han como conmovido, ¿vale? Creo que una de las cosas que el pueblo de Israel sufrían algunas mujeres era que era una afrenta, ¿no? No quedarse embarazadas. Y es intrínseco en el diseño de Dios anhelar ser padres. Ya no digo solo querer ser madre, anhelar ser padres, madre, padre y formar una familia es totalmente legítimo. Cuando estas mujeres, conocemos varios testimonios en la Biblia, la historia de Ana, pero hay uno que me llama mucho la atención y es, no sé si sabéis quién era Manoa, ¿no? Y su mujer. Y entonces ella era estéril. Y llega y se le aparece un ángel de Dios, creo que fue a Manoa o a ella, ahora no me acuerdo, o a los dos. Y resulta que, bueno, lo podéis ver para que me creáis, está en Jueces 13. Y resulta que Manoa era estéril y cuando queda embarazada y recibe la promesa de Dios, de ese ángel, cuando ellos descubren que eran el ángel de Dios, ellos quedan impactados. Y Manoa hace una cosa impresionante. Resulta que él está ahí, le dice, yo tengo que hablar con el que te dio la promesa, le dice a la mujer, fue a la mujer. Yo tengo que hablar con ese. Y yo digo, qué bonito y qué claro los roles, ¿no? Porque es verdad que el ángel se le manifestó a la mujer. El ángel de Dios, la presencia de Dios. Pero cuando el Señor resucitó, se le apareció a las mujeres. Y me encantaba la prédica de Emma para que la escuchéis, ¿vale? Yo no la voy a contar porque ya está ahí, pero yo decía, wow, qué impresionante saber que tenemos un lugar en el corazón de Dios, ¿no? Qué cosa más bonita, pero también qué responsabilidad tan impresionante. Y la mujer de Manoa va y le dice a Manoa, se me ha aparecido el ángel, me ha dicho esto, y Manoa tiene una cuestión, dice, yo quiero ver, muéstrame, tengo que ver a ese profeta o a esa persona hasta que supo que era el ángel de Dios, ¿no? Y hizo una cosa espectacular. Ellos anhelaban ser padres, era su milagro, imagínate, casados tanto tiempo, como, no sé, pensar en el milagro que cada uno necesita, ¿no? Hijos, trabajo, emprender laboral, académico, ministerial, no sé. Y resulta que él hace una cosa, y es que él va y él dice, yo quiero ver al ángel, yo quiero verme con el que te ha dado la promesa. A él no le importó su mujer. Yo dije, ay, qué hombre tan desagradable. O sea, la mujer le está dando una buena noticia, me ha venido un ángel, vamos a tener un hijo. Y el tío ni caso a la mujer. ¿Cuántas de nosotras sufrimos por esa necesidad de importancia, de que el hombre nos dé nuestro sitio y que con todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo lleguen a las casas a cargar, a jugar y a seguir corriendo? Y nosotras reclamando insistentemente un lugar. Cuando ya tienes un lugar en el corazón de Dios, no tienes que buscar un lugar en el corazón del hombre. No te hace falta, mujer. No te hace falta. Y hombres, cuidado, cuidadito. Pero Manoa hizo una cosa espectacular, a mí me conmovió profundamente, y es que él pasó de la mujer, ¿vale? Ahí yo me quedé rayada, dije, jope, qué tío tan raro. Pero le dijo, yo quiero ver al que te lo dijo. A él, ¿sabes qué le importaba? A él no le importó su hijo, a él le importó el que le dio el hijo. Le importó tanto el que le dio el hijo, que dijo, yo quiero saber cómo tengo que criar mi milagro. Yo quiero saber qué le tengo que enseñar a mi milagro. Yo quiero saber cómo tiene que crecer mi milagro. Porque Dios me oyó. Y el ángel del Señor ya le había dicho a la mujer lo que tenía que hacer. Es que yo digo, este hombre es raro. Esta señora parece un cero a la izquierda, pero no. El Señor le dijo, el ángel le dijo, vas a quedar embarazada y tienes que criarla así, va a ser nazareno, no se puede rapar el pelo, no puede, no va a poder beber.
un santo tenía que criar. Yo digo, madre mía, qué responsabilidad, algo así. Yo digo, pero él fue directo al que le dio el milagro. Eso no significa que no le importó lo que su mujer dijo. Significa que no hay que correr detrás del milagro, hay que correr detrás del Dios que te da el milagro. Y hay que ir a preguntarle al Dios que te da el milagro, decirle, y ahora, Señor, ¿qué hago con este milagro? Me diste la empresa, ¿qué hago ahora? ¿Te sirvo con lo que tú me has dado? ¿O me voy con el niño, coge un caramelo y sale corriendo y se va? ¿Me has dado un hijo? ¿Lo crío para ti? ¿Me has dado, no sé, sanidad? ¿Qué hago con estos pies sanos ahora? ¿Me voy corriendo a los hospitales a compartir el evangelio? ¿Qué quieres que haga con lo que tú me has dado? Y esa fue la actitud de Manoah. ¿Qué quieres que haga? ¿Sabes quién era el hijo de Manoah, no? Sansón. Eso no significa que el milagrito no se te va a desviar. Porque vaya a patinar, no te cases con la filistea, no te cases con la filistea. Ellos hicieron lo que tenían que hacer, pero no controlaron la vida de su hijo. Para la muestra un botón. El chiquillo se despistó y aún así Dios obró el milagro y el propósito que tenía a través del milagro. Entonces muchas veces nosotros estamos tan obsesionados con mi milagro, el milagro, me quiero casar, quiero hijos, quiero el trabajo, quiero esto. Y se nos olvida mirar al ángel de Jehová, al que hace el milagro, que es Dios mismo, ¿no? Entonces dice, porque tú, Señor, eres y... Muy bien. Ahora, ¿cuál es la cuestión central? La cuestión central es, ¿creo que Dios puede hacerlo? ¿Creo que Dios puede obrar ese milagro? ¿Creo que Dios puede hacer eso? ¿Creo que Dios tiene el poder para hacerlo? Porque, mirar, muchas veces nosotros sí creemos que Dios es bueno, que puede obrar milagros, pero nos debilitamos en el camino. Nos venimos abajo por las circunstancias, no vemos la respuesta, es que no se convierte, es que no se convierte, es que no se convierte. ¿Ahora qué hago? Entonces yo muchas veces cuando venís, yo sé que es frustrante cuando a veces hablamos y nos decís, ¿y entonces qué hago? Pregúntale al Señor. ¿Por qué? Porque es que Dios nos tiene que hablar personalmente. Y en el camino esa palabra nos va a servir para saber por dónde tenemos que caminar, ¿no? Entonces, creemos que Dios es bueno, que puede obrar milagros. Mirar, muchos de los que vieron a Jesús hacer milagros no unieron su corazón a Cristo. Es decir, el milagro y las señales no nos convierten, lamentablemente. ¿Cuántas personas no hemos orado en ese cuartito por sanidad y no los hemos vuelto a ver? O ni los conocemos porque al final se sanaron y nunca vinieron. Pero ¿es eso lo importante? Es que el milagro no te va a convertir. El milagro no convierte mi corazón. El milagro me muestra quién es Dios. Y Dios no te tuerce para que a través del milagro tú le creas. La pregunta es, ¿qué pasa contigo después del milagro? Vamos como Manoah corriendo al Dios del milagro a preguntarle, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con el trabajo? Tú me lo diste, ¿qué hago con esta situación? ¿Qué hago con el llamado? Te pedí servirte. Señor, quiero servirte. El Señor te regala la gracia de servirle. ¿Qué haces después? ¿Lo sueltas? Ahora no me siento con el flow para servir, ¿no? Entonces, o hago como el hijo ingrato, me llevo mi milagro, me lo disfruto. Mira, no hay nada más guay y bonito que orar por peticiones que no son tuyas y ver cómo Dios las responde. O sea, a mí me parece una cosa espectacular, me encanta. Vosotros sabéis que yo soy de las antiguas de la lista y llevo como en el móvil un checklist, ¿no? Y entonces me encanta cuando alguien me dice, mira, ya el Señor me resuelve, y yo pum, le hago al clic. Pero lo que me gusta es ver la lista de todo lo tachado.
Una melancólica. Me encanta, porque me encanta ver lo que el Señor ya ha hecho. Entonces, yo tenía mi lista, la tenía arrastrando por móviles y un día se me desconfiguró y la perdí y me dio pena porque es que tenía del año catapum, de gente que ya a lo mejor llevo años sin ver, pero yo siempre ponía el nombre y la petición, nombre y petición. A mí me enseñaron así aprendimos y antes era en papel, íbamos tachando, ¿no? Y entonces luego con el móvil. Y me dio pena cuando perdí la lista porque dije, me encantaba cuando a veces yo pasaba la lista y decía, ay, mira, el Señor le dio el hijo a esta chica que era estéril y le dio 3, a una en Madrid me acuerdo que le dio, no podía tener hijos. Y un día antes de ir a empezar todo el procedimiento para los tratamientos de esterilidad y tal, pues me imaginaba que estaba nerviosa, le pregunto a primera hora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, qué guay, ¿no? Qué alegría que vas a empezar a hacer. El Señor te ha hablado y me dice, no voy. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Dice, no tengo confirmación de parte del Señor. Y yo sabía que eso para ella la destrozaba de alguna forma, sin embargo ella quedó con mucha paz. Y nos hizo, no dio el paso, pues claro, los que estamos orando nos quedamos como, ay, ahora cómo seguimos orando en ese caso, ¿no? Pero hubo por ahí un sueño y la vieron, su marido no estaba en el Señor. Entonces para ella era como que su milagro no llegaba porque su marido no era cristiano, no amaba al Señor, tal. Y siempre le decimos, es que el límite no es la persona. Pero es difícil, tú te imaginas las mil excusas. Y hubo un sueño por ahí que veían a su marido corriendo detrás de 3 niños y eran sus hijos. Y claro, a ver quién se atrevía a contarle ese sueño a la mujer, porque qué dolor y si te equivocas, qué guarrada, ¿no? Sin embargo, pues hoy os puedo decir que tiene un adolescente y 2 PKPC. Ella sigue firme, creyéndole al Señor. No puedo decirte la tía está, o sea, no te puedo decir mucho más, pero porque si no, ya no le he preguntado si lo podía contar, la verdad. Entonces, ya sabríais quién es y no mola, ¿no? Entonces, wow, Dios obra milagros. Y nosotros tenemos que entender que una de las cosas dentro de los milagros de Dios es, yo tengo que estar centrado y tengo que saber algo súper importante, que lo vamos a leer, sí lo vamos a buscar en Marcos 11, y vamos a ir directamente al versículo 22. Y dice, ¿sabéis que cuando las letras están en rojo es porque las ha dicho Jesús? Entonces, pues hay cosas que son más relevantes para nosotros porque vienen de la boca de Jesús. Y dice, respondiendo Jesús, que ahora os leo el contexto, les dijo, tened fe en Dios. Es muy importante, tened fe en Dios. ¿Por qué les dijo esto? Pues mirar, había pasado una situación antes y era que Jesús había entrado en Jerusalén y en el templo dice que habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, él se fue a Betania con los discípulos, ¿vale? Es mucho Pedro. Y dice, acordándose le dijo, maestro, mira, como asombrado, me imagino, maestro, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Y entonces el Señor fue cuando le dijo, tened fe en Dios. Tenemos que creer en Dios, ¿no? Ahora, no sé por qué lo asocia a la higuera, a secarla. Yo no sé si el Señor estaba enfadado y por eso secó la higuera. Ahí os lo dejo a los estudiosos, súper estudiosos de doctrina biblia, porque yo digo, pero a ver, ¿cómo la pobre higuera iba a tener higos si es que no era tiempo de higos, si lo dice la palabra? Dice, pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y yo digo, ¿y el Señor no sabía que la higuera no iba a tener hijos y Él creó todas las cosas? Y que con hambre, ¿quién no está enfadado? Ahí vemos la humanidad de Dios. Y va y maldice la higuera, pobre higuera. Si es que no era su tiempo. ¿Qué será? No lo sé. Para otra prédica, si el Señor os lo revela, pues no lo contáis. Pero ahí me quedé con la curiosidad y no me estanqué porque si no ahí me quedaba. Pero dice, tengan fe en Dios, tened fe en Dios. Es imprescindible tener fe, pero no vale cualquier fe. El problema es que a veces tenemos fe en nosotros mismos o tenemos fe
en un Dios que nos han presentado la cultura, la religión, o creemos en un Dios que es como nuestras experiencias nos dicen, o imagínate que hemos tenido un papá o una mamá o un cuidador que no ha sido majo, que no ha sido muy bueno, entonces tenemos un concepto equivocado de Dios. Entonces, muchas veces nosotros creemos que vale con tener fe y no vale con tener fe. Tenemos que tener fe en Dios, porque Dios es y perdonador. Oh, muy bien. A veces vamos corriendo detrás del milagro, pero nosotros tenemos que entender que el milagro, claro que es importante que Dios nos sane, claro que es importante que Dios conteste esas peticiones, pero lo que yo tengo que entender es en quién creo yo. Entonces, ¿en qué Dios crees tú? ¿En el Dios de la religión que te presentaron? ¿En el Dios de tu cultura? ¿En el Dios de tus padres? ¿O en el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob? ¿En el Dios de la Biblia? ¿En qué Dios crees? ¿Quién es ese Dios en el que tú crees? Porque muchas veces nos hacemos falsas expectativas porque tenemos conceptos equivocados de Dios. Entonces creemos que como Dios es bueno, Dios me tiene que dar ese capricho de irme a ese viaje porque es que en verdad Dios sabe que ahí yo voy a resolver mis conflictos, mis dudas, mis necesidades, pero también me voy con mis mejores 3 borrachas amigas. Pero Dios es bueno y Dios me tiene que contestar. Y luego vuelvo como el que sale de la ola así todo revolcado, y entonces llego y tengo un problema con mi madre y me peleo con mi madre en casa y digo, joder, con lo bien que estaba yo ahí en la inmunda, pero es que mi madre o mi marido, es que no hay quien los entienda, si fue una borracherita de nada una noche, que no he hecho nada malo. Nos confundimos con Dios. El viaje no te lo dio el Señor, te lo sacaste tú de la manga, porque Dios no te va a mandar a un sitio donde te vas a apartar de Él. Esa fiesta no era para ti y te metiste en el hueco. Entonces, creemos, no, entonces Dios no es bueno. No, Dios es bueno y perdonador. Entonces, muchas veces es muy frustrante cuando estamos en una situación y nos dicen, confía en Dios, espera en el Señor, ten fe en Dios, cree en el Señor. Y tú estás ahí con el agua al cuello, con las deudas, con el problema, con el marido, con la mujer que no se sujeta, con los hijos que no caminan, que no quieren. Y te dicen, pero ten fe en Dios, pero ten esperanza, con un problema de salud impresionante. Hay cosas que no puedes explicar, entonces no importa la estación en la que yo esté, no importa si estoy en mis 15 cuando no me dejan salir de fiesta, si estoy en los 30 cuando ya puedo salir de fiesta pero no tengo pasta, o si estoy en los 60 cuando ya las piernas no me responden para irme de fiesta. No importa. Lo que importa es que yo entienda quién es Dios y quién es el Dios de la Biblia, para saber si Dios me va a contestar esa petición. ¿Cómo Dios no te va a querer sanar? ¿Cómo Dios no va a querer sacar de la cárcel a un preso? ¿Cómo Dios no va a querer que tú y yo tengamos familia? Entonces, hay peticiones que tenemos que creer que Dios va a querer hacerlas. Aún así, yo hago una pregunta que nos hacía en la célula esta semana en Belén, que nos está dando la célula, y decía, ¿y si Dios no te sana? ¿Y si Dios no te da ese esposo? ¿Y si Dios no nos da los hijos? ¿Qué pasa? ¿Que entonces Dios no es Dios? Ya esa es mi añadidura, ¿no? Entonces Dios no es bueno, Dios es bueno y perdonador, independientemente de que a veces todas las respuestas no nos lleguen. Entonces, fijaros, nosotros tenemos que tener claro es que tengo que tener fe en Dios. ¿Qué tengo que creer de Dios? Tengo que creer que Él es bueno, que Él es sanador, que es todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios no puede ser burlado, que Dios también es temible, que necesito tener temor de Yahweh, que Él responde cuando yo oro. Sí, claro que Dios responde. Él me va a decir sí, no, espera o espérate un poquito más, ¿no? Hace poco yo le preguntaba a una niña que tenía una inquietud, no sé qué hacer con esto, si voy, si vengo, y yo le decía, ¿qué te dijo el Señor? Y me dijo que ya me responderá. Y digo, qué guay, pues ya te responderá. Pero entonces, ¿qué hago? Pues ya te responderá. Y digo, qué lástima, claro, la pobre está ahí esperando porque el Señor, y es verdad,
la palabra que le dio fue, y te responderé. Bueno, oye, también está muy guay cuando el Señor te afirma y te confirma que te va a responder. Tengo que creer que necesito no solo guardar el día del Señor. Guardar el día del Señor es el mandamiento de congregarnos el día de descanso, porque es el día del Señor. Yo tengo que creer que Dios ha inventado la iglesia. Tengo que creer que la iglesia es buena para mí. Tengo que creer que los grupos de oración son buenos, que juntarme con otros cristianos es bueno, que el plan de Dios es, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en la fe. Habitar. Habitar no es un día. Es hermoso y la presencia de Dios está. Entonces yo tengo que creer que Dios es bueno y perdonador. Entonces fijaros que si necesitamos conocer el Dios de la Biblia, ¿ves? Esto a los de la tablet no les pasa, pero bueno. Algún día me llega, no la tablet, no, que tengo por ahí una tablet, no, que algún día me llegará para apañarme con una cacharra de eso. Necesitamos conocer que el Dios de la Biblia, en el Dios de la Biblia, conocer al Dios de la palabra para poder entender cómo funciona la fe, creer de manera acertada, sensata, sobrenatural y entender que Dios es bueno y... Ahora, cuando tú y yo conocemos a Dios, cuando tú y yo ya sabemos quién es Dios, ya sabemos qué podemos esperar. Si tú conoces a tu madre, tú ya sabes dónde la chinchas y dónde no. Hay madres que les encanta, yo que sé, el Día de la Madre, por cierto, pues aquí ya pasó, pero felicitamos a las madres, a la madre de Isa, que fielmente se conecta, que allí es el Día de la Madre, y a todas las madres que sea de allí, de aquí, feliz Día de la Madre. Pero hay madres que les encanta el Día de la Madre, pues ponerse a cocinar, por ejemplo. Pero hay madres que dicen, sí, hombre, el Día de la Madre yo cocinar, a mí que me saquen. ¿No? Pero yo creo que por encima de cómo soy yo tengo que entender cómo es Dios. Y así como tú sabes qué esperar y qué no esperar en tu casa, de tu hijo, de tu madre, de tu padre, de un hermano, de un amigo, pues cuando tú conoces a Dios en intimidad, tú empiezas a entender que Dios es bueno y a poder creer en las promesas de Dios. Hay que creer en las promesas de Dios. Pero ¿cómo voy a creer en las promesas si no las leo? ¿Qué promesa te dio el Señor? A mí siempre me hacen la misma pregunta. Lo digo, no es para contar mi historia personal, pero pues siempre me hacen la típica pregunta de, ay, ¿cuánto llevas con tu marido? Porque nos ven ya mayorcitos, ¿no? Con 3 niños tan pequeños. Y yo digo, no, es que yo me casé mayor. Pero yo recuerdo, y siempre lo recuerdo, no porque tenga buena memoria, es porque tengo fielmente mis cuadernos devocionales, y cuando ya llevo varios, tengo uno que es donde recopilo las promesas de los otros. O sea, no lo hagáis, ¿vale? Es una locura. Yo tengo un cuaderno devocional donde vienen las promesas que me has dado de los otros cuadernos. Vamos, una tontuna, pero bueno, me gusta porque así lo veo. Y yo recuerdo un día que salí de un devocional de personal en casa, vivíamos ahí en Madrid, en un pueblo, por ahí, y salí del devocional, acababa de llegar al Señor, llevaba muy poco, había terminado con el novio ese que tenía en ese momento, y parece que fuera súper noviera, pero bueno, sí, un poco fulanilla, ¿no? Pero total que salgo de un devocional ahí súper flipada de la vida y le digo, mamá, me caso. Mi madre se queda como, ¿que te casas? ¿Con quién? ¿Qué pasó? Y yo, me caso, mamá. Y vale, ¿con quién o cómo? No sé, ya ni se acordará la pobre porque yo creo que quedó como... Entonces, ¿cómo sales del devocional? Despeinado así, tal, ¿no? El que hace devocional a primera hora, pues en pijama. Y le dije, pues no sé con quién. Pero yo sé que me caso porque el Señor me ha dicho que mis hijos le servirán al Señor. Y para tener hijos hay que casarse, ¿no? Ya cuando eres cristiano, porque como yo no era yo apenas estaba empezando. Y entonces ya, vale. O sea, estoy hablando del año que 2002. Y las niñas dicen, no, Angie, pero yo no quiero esperar 13 años. O más. Me casé en 2016, echar las cuentas, no sé. Pero en 2008 o 2009, cuando estábamos haciendo el curso de misión, siempre lo tenemos por ahí, yo no
Yo lo había olvidado en su momento, pero mi tercera hija me lo hizo recordar de mis pastoras, que yo llorando porque es la tercera. Pero no, mi pastora me dijo, Angie, pero si ya lo sabías. Y es que en una visión el Señor, pues me regaló, me permitió ver y otra persona también, bueno, un rollo ahí que estábamos haciéndolo de los círculos proféticos que estábamos aprendiendo. Y era ver a un hombre con una camisa blanca, como hablando al frente al público, y tenía 3 niños y una era una niña. Entonces yo sabía que era un niño, una niña, un niño y una niña, porque yo solo veía de las piernas de los niños para abajo, a él le vi la espalda muy ancha, muy así, y los niños con pantalón y zapatito, y la niña pues porque llevaba una falda de cuadros con zapato. Entonces dije, y que el Señor, y yo estaba orando en lenguas, y que el Señor me decía, ese es, algo así, ¿no? Una cosa así. ¿Cuántos años pasaron? No sé, los matemáticos, yo hago las cuentas fatal. 14 años. Entonces, un año yo estaba bien, porque el Señor me ha dado la promesa. Al siguiente, todavía no me planteaba ni casarme ni tener hijos, feliz de la vida, tal. Pero cuando ya se iban acercando ya, yo me acuerdo de mi crisis de espera de la soltería, que fue muy. Mis amigas ya se empezaron a hacer amigos especiales, novios. Yo empecé a ir a mis primeras bodas, tal. Luego ya empezaron a tener hijos y yo nada. Estaba mal. Y no lo ves, no ves la promesa. Pero bueno, luego el Señor me lo manda así, como dice Belén. Cayó del cielo así, soltadito en la iglesia. Entonces, tengo que entender que tengo que tener fe en Dios y que no puede depender de las circunstancias. Aunque tú no veas, eso no significa que Dios no esté obrando, como la canción, ¿no? Que tú y yo no veamos no significa que Dios no esté haciendo. Tenemos que oír, entender y dar fruto. Entonces, Dios es bueno ahora es para saber si estáis dormidos. Dios es bueno Dios es bueno muy bien. Yo tengo que creer que Dios es bueno, pero yo tengo que tener fe en el Dios de la Biblia, no en mi Dios elaborado, el que yo tengo por ahí en mi cabeza. Porque entonces si un hechicero me dice que me va a hacer el milagrito, yo me voy detrás del hechicero, o detrás del Buda, o detrás del Alá, o detrás de quien sea. ¿No? Yo tengo que saber en quién creo. Tengan fe en Dios, en el Dios de la Biblia, de Isaac, de Abraham, de Jacob. En Jesucristo nuestro Señor, que resucitó, que murió, que resucitó al tercer día, Yo tengo que tener claro en quién creo. Y hay una responsabilidad con el milagro. Como Manoah. Señor, ¿ahora qué hago con este milagrito? Porque luego el milagrito le entran caprichitos. Luego el milagrito necesita ropita. Luego el milagrito necesita una inversión, porque claro, la empresa ya pide más. Luego el milagrito necesita trabajadores. ¿Y cómo les pago si todavía apenas he firmado el contrato? ¿No? Entonces, tengo que saber en quién creo. Necesito tener las promesas del Señor, pero tengo que saber cuál es mi responsabilidad. Nosotros tenemos que oír, entender y dar fruto. Y el fruto viene del Espíritu Santo. El fruto no es que yo finjo, mira qué buena cristiana soy, qué convertida estoy ahora, el hijo que quiere que el padre le dé el coche soñado y entonces se hace la cristiana. Nah. No podemos engañar a Dios. Tú puedes engañar a los hombres. A nosotros nos podéis engañar todo lo que queráis porque nos podéis engañar, la verdad. ¿Yo quién soy? Yo no soy una divina. Pero a Dios no puede ser burlado. Al Espíritu Santo no le engaña a nadie. Y el fruto viene del cielo. Esa no es una pelea con nosotros. Tampoco se lo puedo reclamar a mi madre, a mi pastora. Ay, porque yo hice lo que tú me dijiste y mira cómo estoy. No, a mí me dan el consejo y yo tengo la responsabilidad de orar y que el Señor me hable. Pero es que como tú me lo dijiste y mira cómo estoy. No, espérate. Te habló el Señor, te lo inventaste, ¿qué pasó? ¿O fue Satanás que te quería ahí metido para perderte? Pero es que era tan bueno eso. Vamos a Mateo 13 y yo creo que todos conocéis esta parábola directamente de la boca del Señor.
No la voy a leer toda, pero es la parábola del sembrador. Vamos a leerla del 1 al 9. Seguro que alguno más tampoco la conoce, pero Valeria fue la valiente, así que dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo: he aquí el sembrador sale a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz se secó. 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. No significa que todos vamos a dar el mismo fruto. Unos lo darán al 100, otros al 60, otros al 30. O nosotros mismos en unas épocas de la vida vamos a dar al 100, al 60. Es decir, el fruto lo da Dios, no depende de nosotros. Y en el versículo, entonces, el terreno, ahora sigo, el terreno nos representa a cada uno de nosotros, representa nuestro corazón. ¿Qué tipo de terreno eres tú? Me pregunto a mí, ¿qué tipo de terreno soy yo? Fijaros, dice aquí, 1, el que oye y no entiende. El enemigo roba lo que el Señor siembra en tu corazón. Es decir, oigo, leo la Biblia, no entiendo nada. Vengo a una prédica en chino. No me entero. Y yo creo que todos en algún momento hemos estado así. Porque, a ver, cuando tú no tienes a Cristo es que tú no entiendes. Es que a ti te dicen que Dios es bueno y tú estás pensando, qué tontuna están diciendo. Es que a ti te dicen, Dios te responderá y tú dices, sí, hombre, voy a esperar yo sentada que Dios me responda a la petición. Como yo no me mueva aquí, no pasa nada. Porque la loca de la casa está dando vueltas. Entonces, si el que oye y no entiende, y si yo no entiendo, si mi corazón no recibe, en ti está la decisión, porque lo que necesitas es nacer de nuevo. Recibir a Cristo en tu corazón para que la palabra te sea revelada. No pelees, no pelees, no pelees, no pelees con el que no tiene a Cristo sobre cosas del Señor. No te desgastes, porque te desgastas tú y agotas al otro. Si alguien no tiene a Cristo, lo que tú y yo tenemos que tener es pura misericordia, ya está. Ya está, no pasa nada, pero tengamos misericordia, pero no pidamos peras al olmo. Entonces, si mi situación es que no entiendo que me dicen que me tengo que casar, como ayer Andrés y Jamie, ¿no? Estaban casados por lo civil, pero el Señor les reveló que tenían que ordenar su vida y su familia. Y entonces decidieron casarse con la bendición de Dios. Ya tenían la parte legal, no estaban mal en eso, pero entendieron, como decía ayer Giovanni, que tenían que ordenarse. Pero es que yo no lo entiendo, es que no me parece, es que porque, pues, hijo, humíllate, ríndete, nace de nuevo, para que lo entiendas. ¿Sí? Es que no entiendo por qué hay que diezmar, pero ¿por qué? Tienes el devorador devorándote la vida. Pues mira, plantéate nacer de nuevo. O si has nacido de nuevo, plantéate tu relación con Dios para que ordenes tu vida como el matrimonio de ayer. Quizás ya has nacido de nuevo, pero hay que ordenarse. Tenemos que ordenar la casa. Entonces, la segunda opción era, soy el que oye la palabra, cuando la escucho la recibo con gozo, me encanta, aleluya, gloria a Dios, amén para mí, la tomo, saltas, corres, te cuelgas del techo y me encanta esto que han dicho hoy, es para mí, Dios me ha hablado, lloro, me aflijo, digo, Dios, por favor. Pero no tengo raíz y cuando viene la aflicción y los problemas, caigo de la fe. Puede ser, es otra opción. Estoy en la iglesia y todo, todo lo recibo. Pero salgo y a los meses tengo una situación difícil, ¡pum!, me caigo. Bueno, puede ser este nuestro caso.
porque cayó entre pedregales donde no había mucha tierra. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Si ya tienes la salvación, si ya tienes a Cristo, si has nacido de nuevo, lo que necesitas es echar raíces en la palabra de Dios, teniendo comunión íntima, echar raíces en el discipulado, echar raíces en tu congregación. Ya has nacido de nuevo, tienes la salvación, pero necesitas que Cristo sea tu Señor. Y por eso recibes la palabra con gozo, pero luego en la aflicción me caigo de la fe. La tercera opción era si yo estoy sembrado entre espinos, si mi corazón está sembrado entre espinos. Los espinos yo lo veo como los dolores, circunstancias difíciles, infancias complejas, relaciones, familias. Y puede ser que a causa de eso yo oigo la palabra, pero el afán en concreto dice el amor al dinero, las finanzas, me viene una crisis económica, el trabajo primero, el trabajo. Si me queda, Señor, yo diezmo, Diosito me entiende, el Señor sabe, porque es que si no, no como. A mí me enseñaron en esta casa que lo primero de lo primero se le da al Señor, que es la bendición de primero lo primero, ¿no? Te pagan, antiguamente yo empecé en España con las pesetas y me pagaban así en un sobrecito. O sea, estabas contratado, tenías todo, pero tu nómina te daban el papelito y el sobre. ¿Es que soy muy mayor o qué? Me estáis mirando con cara de incógnita. Y me daban las pesetitas. Y yo, ¿qué hacía? Yo distribuía alquiler, comida, casa, compra tal y el diezmo y mi ofrenda. Pero yo decía, no sé, bueno, me falta fe. Distribuía diezmo y ofrenda. ¿Qué pasaba? Que cuando yo cobraba, mi primer billete no era para mi diezmo y mi ofrenda. Mi primer billete se lo llevaba Iberdrola, mi casera, Canal de Isabel II, aquí es Emacesa, Unión Fenosa. Y yo decía, ¿pero qué me pasa a mí con los diezmos y las ofrendas? A mí me han dicho que esto funciona, esto tiene que funcionar. Me funcionaba, Dios me guardaba, no me faltaba, Señor me sanó, pero no tenía la bendición de primero lo primero, porque en el presupuesto lo primero tiene que ser diezmo y ofrenda. En tu presupuesto. Si le quieres creer al Señor, entonces yo qué empecé a hacer, ya cuando se configuraron las transferencias, luego ya subimos de nivel, ¿vale? Ya me empezaron a pagar por banco. ¡Qué maldición! Ese dinero por banco, que no lo veía, que me llegaba y se me lo absorbía todo. Y entonces cuando iba a dar el diezmo, ya lo primero no había sido mi diezmito. Dije, no, esto no me la van a liar, no, espérate, porque ahora que si me voy a estar por internet, todo por la transferencia. Pues no, entonces yo cogía y aprendí y me enseñaron así. Tenía mi ahorrito de servicios casa tal, para que cuando me entrara mi nómina, lo primero que salía, diezmo y ofrenda. Ya no se lo llevaba Iberdrola, ya no se lo llevaba Emacesa, aquí no. El corazón que está sembrado entre espinos, el dinero le ahoga la palabra. El dinero, mucho o poco, o nada, da igual. El dinero en sí mismo. El cuarto caso era, o realmente oímos, entendemos y damos fruto. Porque si el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Señor, tú tienes que dar fruto. Al 60, al 100, al 30, a lo que el Señor pues le plazca, la verdad. A veces queremos dar mucho fruto en algo que el Señor quizás todavía nos está preparando para eso. Yo quería dar mucho fruto. pero si no había anillo, pues no podía. Y yo le lloraba a Nathan, y Nathan me decía, ¿a ti te da igual estar casado? Yo le decía, sí, yo lo que quiero es un hijo. Y decía, a ti te da igual el marido, ¿no? Y yo, sí, yo quiero tener hijos. Qué ridícula, pobrecito Nathan, qué vergüenza. Yo le lloraba así, como un capricho. Y él decía, pero si yo lo que quiero es un hijo, y Dios no me da. Y yo peleando. O sea, qué cosa tan impresionante el corazón, cómo puede estar tan encaprichado con algo, ¿no?
Y entonces cada vez que me la lían los niños, pues me tengo que acordar, Señor, gracias. Cada vez que salgo estresada por la mañana, histérica, perdida, porque el zapato, porque taca, 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 Señor, gracias. Qué horror esta cocina, qué rabia, qué suciedad. Es que aquí nadie limpia, es que aquí nadie recoge. Pero bien que le pediste al Señor tu cocinita, tu casita, tu habitacioncita. Entonces, ¿qué hago yo con el milagro que Dios me da? Soy como Manoa, que le pregunto y le digo, Señor, ¿ahora cómo quieres que críe este niño? O me voy corriendo con mi bendición y de bocas para afuera, alabado sea el nombre de Yahweh, pero en mi corazón no estoy cerca de Cristo. ¿Qué milagro necesitas para ir terminando? ¿Cuál es el milagro? ¿Cuál es la oración que tienes? Puede ser sanidad física tuya, de un familiar, de alguien, sanidad emocional, de la mente, abusos, maltratos, quiero olvidar, quiero perdonar, pero no puedo, un milagro de perdón, relaciones interpersonales. Quizás, dice la palabra de Dios, haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, un hijo que se convierta, hermanos que no se hablan. ¿Aborreces a tu hermano en la fe? Esta pregunta no le gusta a nadie. ¿No soportas a tu compañero de célula, de ministerio? Hay gente que dice, yo quiero servir en tal sitio. Y luego cuando se enteran quién es el líder, no, yo ahí ya no quiero servir, ¿qué tal? Qué pereza, voy yo a hacerle caso a esta. Se perdieron la bendición del servicio. Y ahí el Señor te iba a formar. O no aguantas al que te falló. A lo mejor fue tu pastor el que te falló. Tu padre, tu mejor amigo, tu hijo. Y no lo aguantas. En este caso, necesitamos replantearnos nuestra relación con Cristo, porque dice que ¿cómo puedes amar a Dios y aborrecer a tu hermano? Mi problema no es con el de la célula, ni con los de la cafetería que no me oyen, ni con el del menú que me sirve menos. Mi problema es que tengo que ajustar mi relación con Dios. Porque si tú amas a Dios, tú amas al enemigo, dice la palabra. ¿Qué mérito tiene amar al que te ama? Antes bien ama a tu enemigo. Y aquí ninguno somos enemigos de ninguno. Tu marido no es tu enemigo. Tu mujer no es tu enemigo. Tu hijo no es tu enemigo. Y si no eres capaz de amarlo hasta el perdón, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo? Tengo que replantearme en mi relación con Dios. Dios va a hacer milagros, claro que sí, pero cada uno tenemos una responsabilidad de hacer lo que nos corresponde. Hoy quiero que sepas que necesitas creer que Dios es bueno, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que Cristo murió en la cruz del Calvario, creer que necesitas iglesia, creer que necesitas célula, creer que necesitas también un abrazo, que hay veces que llego roto y que no tienes por qué fingir que estás súper bien. También necesitas creer que en la iglesia puedes gozarte de alegría, pero que también puedes llorar de profunda tristeza. No puedo creer que la iglesia no es buena, porque entonces estaría diciendo que Dios se equivocó con la iglesia. Tengo que tener claro quién es el Dios de la Biblia. Hubo un lugar, hubo varios, pero un lugar en particular que llama la atención, donde dice que Jesús no pudo hacer ahí muchos milagros. Hizo alguno, pero no muchos, y fue en su tierra. ¿Sabéis por qué? Marcos 13:58, ahora sí creo que es Marcos, o no sé si Mateo. Dice Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros, hizo alguno. Y a veces nosotros somos este lugar, porque yo creo que hay tierras de milagros, pero bueno, eso sería otra prédica. Y el corazón, como esté el terreno, hace mucho. Y allí no hizo mucho. A veces Dios hace milagros, pero no muchos en nuestras vidas, a causa de la incredulidad de ellos. Por eso tienes que tener fe en Dios, porque la incredulidad no solo te apaga a ti, sino que impide que Cristo pueda hacer muchos milagros.